Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Amigos, son las 7 de la mañana con 25 minutos y vamos a dialogar en nuestra primera entrevista de este día sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Seguimos abordando este tema ligado a la violencia, la inseguridad, pero sobre todo en la generación de esta nueva legislación a través de la Asamblea Nacional, precisamente para combatir las mafias, a los grupos delictivos, al crimen organizado en nuestro país. Y quiero consultar esta mañana a Jimena Ron, constitucionalista, si emitir acaso nueva legislación es necesario, es suficiente y cómo se mira hasta el momento, qué lectura se tiene respecto de estas nuevas leyes que han sido aprobadas por el Parlamento y otras que están en trámite, que tienen que ver con el tema de la inseguridad y la violencia en el país. ¿Qué lectura merecen estos contenidos que han sido cuestionados desde diversos sectores? Jimena, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenida. Belkis, querido, un saludo a los que nos escuchan también. A ver, creo que hay que empezar señalando que toda medida y acción que intente coadyuvar para el tema de la seguridad es buena y es importante, ¿no? Tanto desde el legislativo como desde el ejecutivo, desde la función judicial incluso, es decir, todo el aparataje del Estado está obligado a generar acciones para intentar de alguna manera reducir el tema de la inseguridad. Ahora, creo que también es importante señalar algo que no se dice con mucha frecuencia, y es que el problema de la inseguridad no radica en un problema de normativa. O sea, está bien que generen normativa para abonar al tema de la seguridad, pero esa no es la principal causa para... Precisamente por eso planteaba lo que planteaba en el inicio de esta entrevista, porque cierto es que mejor que contemos con estas herramientas normativas para diferentes problemas a los que hay que atacar. Pero en materia de seguridad, una de las cosas que hemos escuchado por parte de expertos entendidos en la materia tiene que ver con que existe suficiente legislación en el país como para que se tomen acciones. En ese sentido, justamente iba la pregunta. Totalmente existe legislación, y yo creo que esto va a sonar impopular, Belkis, pero existe legislación suficiente. El problema siempre va a ser un problema, o en la mayoría de los casos un problema de política pública y de control, ¿no? Es decir, de cómo opera esa normativa. Solamente para poner un ejemplo, solamente para ejemplificar. Hoy por hoy se está incorporando en la ley de integración, de integridad pública, perdón, que se está discutiendo en la Asamblea Nacional, el tema de endurecer las penas de los adolescentes. Sobre el entendido de alguna narrativa que se ha planteado de que los adolescentes no son juzgados penalmente, y que en tanto no son juzgados penalmente, entonces los grupos de delincuencia organizada pues los reclutan, y con esto tenemos a los adolescentes sicarios y tal. Eh, no es verdad. Los adolescentes sí son juzgados, no con el sistema penal con el que se juzga a los adultos, pero son juzgados con un sistema de adolescentes infractores que consta en el Código de la Niñez y de la niñez y adolescencia, que tiene un procedimiento similar al penal, y que tiene penas privativas de la libertad hasta 9 años. Es decir, están siendo sancionados, ¿no? No creo que la causa básicamente del reclutamiento o la eliminación del reclutamiento de los menores vaya de la mano con endurecerles las penas a ellos. Es Es un decir, tema de esta política realidad pública. no va a acabar, no va a desaparecer con No esta va a reforma. desaparecer, no va a desaparecer, Belkis. ¿Por qué? Porque la causa está en otro lugar. La causa está, por ejemplo, en la deserción escolar. Tenemos 450.000 niños fuera del sistema escolar. Entonces, por ahí más bien viene la causa. La causa está evidentemente en los sectores marginados, en los cinturones de pobreza. La causa en la que los niños evidentemente se ven abocados a hacer cosas diferentes a la que debería ser un niño en una sociedad sana, es decir, estudiar. Niños que vienen de hogares con violencia intrafamiliar. Es decir,
¿Qué es lo que necesitamos, por ejemplo? Quizás sin decir que yo tengo la solución al problema, ni mucho menos, pero me parece que podría ser un poco más efectivo quizás una política de familia, una política económica, una política que atienda el tema de empleo, de desempleo, ¿no? Entonces, hay causas que el Estado debe preocuparse también. No digo que esté mal que se preocupen por el tema normativo, pero digo que hay temas que no veo, digamos, que se esté de alguna manera cubriendo y que para mí tienen mucha más prioridad en cuanto a las causas y a los efectos. Ahora bien, de la mano de esto que cita Jimena, me parece importante reflexionar en lo siguiente. Los proponentes de esta reforma puntual dicen que es necesario endurecer estas sanciones a adolescentes infractores que sean juzgados prácticamente como adultos por el nivel de delitos que cometen, porque de esa manera se evita que los grupos de delincuencia organizada los recluten y suceda lo que está sucediendo. Ahora yo digo, si pasa esta reforma, no necesariamente quienes los reclutan tendrán contemplación con esos menores, con esos jóvenes. De ahí entonces, entiendo yo, radica esta afirmación de que no va a terminar este fenómeno que ya lo estamos viviendo en el país. Ellos van a seguir siendo cooptados muy probablemente por estos grupos delictivos, porque al final del día quienes sufren las consecuencias de estas acciones son precisamente esos menores. Entonces, ¿quién va a tener contemplación con ellos aun cuando la reforma esté vigente? Exacto, es un poco ingenuo pensar Ajá. que el nivel de conciencia de los grupos de delincuencia organizada es tal que diga, bueno, como ya les subieron las penas, entonces ya no trabajemos con adolescentes, vamos a hacerlo con adultos. O sea, evidentemente van a seguir cooptando, van a seguir reclutando adolescentes. ¿Por qué? Porque el tema de ellos no es el tema de la pena, ¿no? El reclutamiento no tiene que ver con el tema de la pena, tiene que ver con el tema de la facilidad. Ujú. Yo coopto, ¿no es cierto? Yo recluto a un adolescente porque es mucho más fácil convencer a un adolescente respecto de lo que le puedo pagar o incluso convencerlo con coacción. Entonces, me parece que no va de la mano, pero de todas maneras creo que es importante en lo que esto salga, porque además a mí no me queda duda de que va a salir, porque hemos sido testigos como estas leyes de urgencia económica han salido prácticamente sin ningún problema, sin ningún obstáculo en la en el legislativo. Yo creo que lo que habría que hacer es algo que se insiste desde hace mucho tiempo y es evaluar el efecto de la norma, ¿no? Que es algo en lo que la sociedad me parece que no presiona mucho al gobierno. Por ejemplo, hemos tenido normas de urgencia económica, no en este periodo, incluso, por ejemplo, en el gobierno de Lazo, que salieron, y yo no sé si realmente ha habido una real evaluación del efecto de esa norma, ¿no? Por poner un ejemplo, el tema de subir el IVA, ¿no es cierto? Que todo esto se derivó para un tema de seguridad, presuntamente. Entonces, si estas decisiones que se han tomado, estas acciones que se han tomado en pro de lograr la seguridad o de reducir más bien el tema de la inseguridad, realmente han causado efecto, es decir, se ha visto reducida la inseguridad de manera palpable. Eso creo que es necesario hacerlo y en el momento en que esta ley salga, creería yo que la evaluación es esa, ¿no? No sé si realmente el endurecer las penas a los adolescentes infractores genera una baja, una reducción en el reclutamiento de los adolescentes por parte de grupos de delincuencia organizada. A mí me parece que quizás no, pero esa debería ser la tarea de la sociedad porque me parece que más allá de eso no tenemos, digamos, otra posibilidad en este momento, dada la coyuntura en el legislativo. Ahora bien, nos tienen enfocados en la aprobación de estas leyes urgentes en la Asamblea Nacional, pero pregunto yo qué está pasando por fuera y cómo lo estamos mirando justamente ya desde fuera en lo que tiene que ver con la competencia directa del Ejecutivo de impulsar acciones para combatir esta realidad. Y lo pregunto porque de un lado tuvimos en estos días al ministro Reinberg, por ejemplo, compareciendo en la Asamblea Nacional en la Comisión de Fiscalización, haciendo referencia a esta necesidad de que el sistema de justicia haga lo suyo. Y ahí también ha sido recurrente este pedido o este llamado para que para que existan cambios a nivel de la función judicial, de manera que jueces
fiscales, en cierta medida, no sean parte de esto que está mal y que contraviene precisamente las leyes. Eso por un lado. Por otro lado, y tomo así varios elementos porque es lo que hemos visto en estas últimas semanas, Jimena. Y por otro lado, lo que está sucediendo en Guayas, por ejemplo, lo que está sucediendo en Guayaquil, en donde los niveles de violencia también son muy altos, esta disputa entre la gobernadora del Guayas, el alcalde, respecto de quién tiene la competencia de qué. Entonces, ¿cómo estamos mirando todos estos hechos ya por fuera de la Asamblea Nacional? Creo que esto es importante, ¿no? Al final del día es encajar las piezas de un gran rompecabezas que equivale a cómo el gobierno, el Estado en general, está intentando salir de una problemática que es la principal preocupación de los ecuatorianos. Se han esbozado algunas acciones, me parece que sobre todo con el tema a propósito del reclutamiento de los adolescentes, uno que vi hace unos días es la creación del Comité Interinstitucional en contra del reclutamiento, me parece que ese es el nombre, Sí. y es un comité que lo preside el ministro justamente de Defensa, me parece que es... Son varias instituciones y carteras de Estado que están representadas justamente en este comité. Está la vicepresidenta también dentro de las autoridades, algunos ministerios. Creo que sería interesante ver cómo va a actuar este comité. Me parece que por ahí podría haber más, quizás, digamos, si se hace un buen trabajo, podrían haber más acciones efectivas que de cara a la normativa, es decir, incluso porque son mucho más inmediatas. Es decir, ¿qué vas a hacer como política pública a nivel de deporte, a nivel de educación, a nivel de salud, a nivel de Ministerio de la Mujer? En fin, todo esto creo que sería importante analizar el trabajo de ese comité, cuáles serían las acciones que van a tomar y cuáles son los efectos nuevamente, porque a propósito de la disputa que hay en Guayaquil con la gobernadora y el alcalde, la idea de salir del problema grave que tenemos como país va de la mano de un trabajo interinstitucional, que de paso la Constitución lo obliga. La Constitución tiene un artículo específico que es el de la coordinación institucional, es decir, la Constitución establece la obligación de todas las instituciones del Estado, sin importar la bandera política, y esto de aquí creo que es importante, de todas las instituciones del Estado para lograr la protección de derechos. Entonces, me parece que ahí hay evidentemente una pugna a nivel político, lo que sucede en Guayaquil, y es lamentable, siendo que todos remamos hacia el mismo lugar. Deberíamos remar hacia un mismo lugar. La palabra es deberíamos, en efecto. Todos deberíamos remar hacia el mismo lugar, que es salir de esta problemática de inseguridad, y no solamente porque esa es la manera, sino porque la Constitución nuevamente lo obliga, ¿no? Es decir, esta coordinación entre instituciones. Entonces, me parece absolutamente un despropósito el que ocurra una desconexión, sobre todo en un lugar con una alta índice de inseguridad como Guayaquil. Dos preguntas se me quedan sueltas, una sobre este tema y otra sobre el comité. Sobre este tema, finalmente, y para claridad en este caso de quienes nos escuchan y de la ciudadanía en general, finalmente, ¿quién tiene la competencia ahí? Es conjunta. A ver, la competencia en materia de seguridad, de seguridad, digamos, como madre, como la gran competencia siempre va a ser del Estado central. Y esto reflejado a través de la gobernación en cierta medida. A través de la gobernación, correcto, pero no es que la alcaldía, y eso en cualquier municipalidad, diga, bueno, yo me cruzo de brazos y veré qué hace el gobierno nacional con el tema de la seguridad. No, la idea es que coordinen para tener acciones conjuntas. Claro, esto aquí sí viene de la mano esta frase que hemos escuchado toda la vida: la unión hace la fuerza, ¿no? La única manera de combatir la inseguridad es que el gobierno central y el gobierno local trabajen de manera mancomunada. Una pena que no puedan hacerlo por cuestiones de carácter político. Sobre el comité para la protección, en este caso de los menores, y prevención del reclutamiento justamente de niñas, niños, adolescentes, Jimena, con esto concluyo. ¿Cómo se entiende que de un lado se deja un mensaje de trabajo y de generación, muy probablemente de política pública a través de los aportes de estas diferentes entidades que son parte de este comité para prevenir el reclutamiento de menores, de adolescentes, pero de otro lado tenemos
el impulso de una ley que nada tiene que ver con el tema y a través del cual se busca endurecer las sanciones precisamente a los adolescentes. Incoherencia, incoherencia. Y le voy a decir algo más, Belki. Me parece a mí que es absolutamente incoherente y eso es algo que particularmente me hace mucho ruido, el que el gobierno diga, hoy por hoy yo estoy comprometido con la niñez, con reducir el reclutamiento de los adolescentes en grupos de delincuencia organizada, de trabajar por el tema de los derechos de los niños, y la Comisión de la Niñez en la Asamblea Nacional ¿tiene alguno de los asambleístas oficialistas? Me parece que mandaron allá a la Comisión de la Niñez solamente a los asambleístas de oposición. Uh-huh. Entonces, a mí me hace muchísimo ruido que me parece que es claramente un tema de incoherencia de acción, el que digas algo, pero hagas algo totalmente contrario con el legislativo, que es el brazo, hoy por hoy, un brazo de trabajo del gobierno, claramente, por la mayoría que tienen y como la mayoría en la que están trabajando. Entonces, no hay esta coherencia que debiera entre lo que se dice y lo que se hace. Con todo este antecedente y con toda esta radiografía, Jimena, ¿qué esperar en los siguientes meses y años? A mí me preocupa muchísimo porque las acciones que de alguna manera se están adoptando son acciones de reactivas, ¿no? Es decir, con el tema de la ley de solidaridad nacional incluso, ¿no? Como yo incauto, como yo genero, digamos, un mayor trabajo de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas públicas, pero no hay un trabajo preventivo, es decir, ¿qué estás haciendo a nivel de eliminar las causas, que era un poco con lo que empezábamos esta charla? ¿Qué estás haciendo realmente para atacar el problema central? Y no sino los gobiernos anteriores incluso, no han hecho este trabajo de prevención. Entonces, si tienes un problema, si tienes un monstruo, digamos, y no vas al corazón, no lo matas nunca. Entonces, lo que van a hacer es generar un mayor hacinamiento en las cárceles, centros de rehabilitación que ya están absolutamente colapsados, que no cumplen el trabajo de rehabilitación, es lo único que van a realizar, ¿no? Evidentemente seguir criminalizando la pobreza, pero la delincuencia como tal me parece a mí que hasta el momento no se está realmente atacando. Correcto, Jimena. Quiero agradecer esta mañana por habernos entregado estos minutos para este diálogo. Encantado, un abrazo. Gracias. Jimena Ron, constitucionalista, ha estado con nosotros esta mañana precisamente hablando de la inseguridad en el país, estas leyes que se impulsan desde el legislativo para hacer frente a esta realidad y un poco el panorama a propósito de todo este contexto de violencia que vivimos. Son las 7 de la mañana con 43 minutos, amigos. Esto es la primera emisión de MQ Noticias.